con nuestro tema. Mirá a la persona que tenés al lado, ¿cómo lo ves? Bueno, por ahí es tu familiar o si no. Pero cuando uno piensa y echa un vistazo a la iglesia del Señor, vas a ver diversidad. Y eso es lo que la iglesia es, diversidad. Y de alguna manera hay unidad en la diversidad. Y esa unidad está supeditada a Cristo. Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Y hoy yo quiero abordar este tema en primer lugar con un versículo de la palabra de Dios. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 19. Es bueno traer la Biblia. Una vez estábamos en un campamento y los consejeros comenzó a haber unas manifestaciones demoníacas, algunos poseídos en ese campamento. Y un poseído desafía la autoridad de Dios. Y estaban allí, los consejeros iban al baño y llevaban la Biblia al baño. No soltaban la Biblia. Porque cuando vos ves de cerca al diablo, ¿con qué crees que lo vas a vencer? Con la palabra de Dios. Así que trae la Biblia, lee la Biblia, usa tu Biblia, marca tu Biblia, estúdiala. Porque en algún momento, más tarde que temprano, vas a necesitar la palabra de Dios. Y no hay otra manera de vencer al diablo, no hay otra manera de enfrentar tu propia vida, de tener principios que te protejan para el fracaso. ¿Qué tú crees que es la vida? La vida no te da chance. La vida no hay dobles oportunidades. Muchas veces echamos por tierra las oportunidades que tenemos. Pero en Cristo tenemos una nueva oportunidad. Y esa oportunidad está marcada por el sendero que la Biblia nos da. Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando yo conocí a Cristo, al principio no entendía, porque yo iba a la iglesia y todo hermano, hermanito, hermano. Y yo decía, pero estos son todos hermanos, ¿de qué? ¿Cómo es? Además había un hermano más oscuro que otro, uno medio chino, no sé. No somos iguales. Y la gente, yo creo que lo que a mí me pasó le pasa a muchas personas que no entiende. ¿Cómo es que son hermanos? ¿Cómo que esto de hermanos? Porque cuando venimos a Cristo somos hechos ciudadanos del cielo. Somos parte de la familia de Dios. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Somos miembros de esta gran familia de Dios. Cuando comencé allí en mi vida cristiana, me acuerdo, me fui a un viaje misionero, me fui al sur de Argentina, allí por los montes altos, la nieve, los lagos. Es muy linda esa zona en verano, en invierno es bastante duro. Y ahí tuve oportunidad de conocer a mis hermanos mapuches. Y ellos son labradores de la tierra. Y me acuerdo, pasé 3 días allí con una carpa que echaba agua, nos mojamos todos, nos morimos de frío. Pero la experiencia de estar allí con esta nueva integrantes de mi familia fue una experiencia que comenzó allí en mi caminar cristiano y me acompañó el resto de los años que yo ya llevo con el Señor. Siempre es maravilloso conocer hermanos. A veces hermanos de otros lugares, con otras culturas. Ahí me acuerdo, tomaba mate, muerto de frío, como te digo, en la carpa llovía y estábamos ahí con ellos tomando mate y comían ellos unos piñones, que es el fruto de una conífera, de un árbol que se llama araucaria, y eso comen. Y comíamos eso hervido y mate. Y bueno, en cada lugar experimentás cosas diferentes. Pasaron los años y llegué al Ecuador y me fui allí a Conambo, en la selva. 40 minutos de vuelo desde la Shell y llegamos y ahí conocí al hermano Pichola. Y el hermano Pichola era el pastor. Y era el cocinero también. Y decía, venga hermano que hemos preparado algo especial. Una sopa de mono. Yo dije, mono. No podía creer, pero sí, era sopa de mono. Después, años después, estaba allí en Riobamba y subí las montañas ahí a Cachatón, San Francisco Cachatón. Y también los hermanos, no bien llegué, sonriente, me dice, venga hermano, le hemos preparado algo especial.
Y yo pasé ahí a la cocina y era como una experiencia esotérica porque había humo en la cocina, porque cocinaban con leña. Y viene el hermano muy sonriente con un plato de arroz y encima del arroz una rata. Bueno, yo decía que era una rata porque yo venía de Argentina, nunca en mi vida había visto un cuy. Era un cuy, pero para mí me lo comí con la conciencia que me estaba comiendo un ratón. Pero después me explicaron. Y he comido por ahí en lugares, otro tipo de lugares, y siempre experimentás lo mismo, la hospitalidad, la hermandad. Hemos servido a Dios con diferentes tipos de personas en diferentes escenarios. Y esto de la familia de Dios se hace maravilloso. Hoy yo quiero ver qué nos une a nosotros. ¿Qué te une con esta iglesia? Si tú eres parte de esta congregación, ¿qué nos mantiene unidos? ¿Qué hace que esto esté aglutinado? Y vamos a ver 4 cosas y el tiempo... 18 minutos me dejaron. Ustedes me tienen que defender porque me descuentan siempre, no sé por qué. Pero bueno, tenemos en las cosas que nos unen un mismo Padre, un mismo apellido, un mismo ADN y una misma herencia y el mismo destino. En primer lugar, ¿qué nos une? Un mismo Padre. Gálatas capítulo 4, verso 6. Dice así. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿No te parece algo tremendo, increíble poder declarar y saber y tener convicción de que tu Padre es Dios? De que Él es el que mostró su amor para ti y que hizo ese camino para adoptarte en la familia. A veces la Biblia habla de engendrar, como que Dios nos engendra en Jesucristo. Pero también habla de la adopción. Y la palabra adopción está presente allí en la Biblia, especialmente en Romanos, donde vemos esa adopción de Dios hacia los hijos y nos adopta en plenos derechos de la herencia, de tener esa participación en la familia de Dios. Eso es algo maravilloso. Si vos pensás, ¿quién es tu papá? Bueno, por ahí recordás tu padre, si fue bueno o no fue tan bueno, pero en realidad esto va por sobre todas las cosas. En esta iglesia podemos decir, algo que nos une es el mismo Padre. Ahora, tengo que explicar que todos nosotros, sin distinción, nacimos de una herencia o de la genética de Adán. Y en esa genética no estaba o no había posibilidad de tener a Dios como Padre. De alguna manera estábamos destituidos de esa relación con Dios. Pero en Cristo, en ese sacrificio de Cristo y en haber creído en ese sacrificio en favor de tus pecados, Dios te ha hecho hijo, te adoptó. Y cuando miras al cielo, vos sabés que allí está tu papá. Ahora, la Biblia dice Abba Padre, ¿no? Y esa es una expresión de cercanía, ¿no? Ayer escuchamos, ¿no?, del pastor Orellana, que decía que esa Abba es como esa expresión del niño, ¿no? Que dice, ahí viene papá y dice, Abba, el papá. Y eso es cercanía, es una relación con un ser supremo con el cual no deberíamos haber podido ni estar cerca por el pecado, pero que Él hizo algo para cubrir mi pecado. Y esa sangre de Cristo hizo ese camino para que yo tenga libertad y poder tener esta relación con mi papá. Y acá, como dicen los ecuatorianos, porque los ecuatorianos son posesivos, ¿no? Esta es mi mami. ¿Y qué, no tenés hermano vos? ¿Es solo tuya? Pero es lindo eso. ¿Podés decir eso mismo de Dios? Este es mi Dios, mi Padre, mi papi. ¿Cuánta libertad tenés para decirlo? La Biblia dice en Hebreos que entremos con libertad al lugar santísimo, a la presencia de Dios por Jesucristo. Así que si algo nos une aquí, es el mismo Dios. Después de que yo soy de Barcelona y no me digan nada,
¿Por ahí algún liguista acá, amargado? No, me echa el público encima, ¿no? No dije Pero bueno, por ahí tenemos muchas cuestiones en las cuales no estaríamos de acuerdo. Pero en esto sí, es nuestro Dios. Él nos une. Número 2, un mismo apellido, Efesios 2:13, dice así. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Saben? Cristo salvó y comenzó de alguna manera a añadir a los que iban a ser salvos. Y la iglesia del primer siglo comienza en aquel Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo, y ahora salen ellos a predicar el Evangelio alrededor de esa ciudad llamada Jerusalén. Pero no mucho tiempo después, de acuerdo al mandamiento, ¿se acuerdan? Que les dijo el Señor: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué creen? Esta gente lo hizo. Esa gente, esos integrantes de esta primer iglesia, la iglesia primitiva, cumplieron la meta del Señor de ir hasta lo último de la tierra de aquel tiempo. Llegaron a Europa. Y allí se predicó el Evangelio y la iglesia iba creciendo. Pero allí en Tesalónica dice que comenzaron a llamarle a los hijos de Dios, aquellos que se reunían en el nombre del Señor Jesús, cristianos por primera vez. Y esto me llena el corazón. Cuando alguien te dice: tú eres hermanito o eres cristiano, y eso de alguna manera es el distintivo con que la gente te identifica. Ese es mi apellido. Ahora, cuando vos tenés un apellido, a no ser que tengas vergüenza, tú vas a dar testimonio de quién eres. Yo soy Daniel González Ahón. Bueno, cuando voy al extranjero no digo que soy Ahón porque es un apellido libanés y por ahí me paran en la aduana a ver si... No, sí, pero en realidad uno no tiene que estar, ¿no? Tener vergüenza de decir quién eres. Sin embargo, a veces bajo cierta presión, por ahí omitirías de decir que eres cristiano o que eres hijo de Dios, o que eres parte de una congregación, que eres parte de la familia de Dios. Y eso obviamente te pone en una posición muy triste. Es como aquel que reniega de lo que es, reniega de su familia. Dios nos dio una identidad y esa identidad tiene que ver con ese apellido, con ese nombre, con aquel nombre que te ha hecho Dios embajador. Te ha puesto en un lugar para que tú anuncies las virtudes, decir lo bueno que es Dios, porque verán, eso es algo que la gente necesita escuchar, que Dios es bueno, que Dios puede, que Dios quiere. Todo lo que Dios tiene para las personas lo va a escuchar y lo debe escuchar a través de mi boca o de la tuya. Así que ser parte de esta familia es una experiencia maravillosa. Y dice allí que fuimos hechos cercanos por la sangre. Y entonces también, en cuanto a este apellido y esta realidad de la familia, hay algo que nos une. Y esa es la sangre de Jesucristo. En esta misma sangre, mis pecados fueron borrados. Mis pecados desaparecieron de la lista de pecados, que era el acta que estaba allí como un prontuario. No sé si entienden la palabra. El prontuario es cuando vos delinquiste, hiciste algunas cosas, quedan grabadas. En Argentina dicen que te hicieron tocar el pianito. Eso dicen los malhechores, los que roban y todo eso. Porque lo llevan y te ponen los dedos, cada dedo de la mano, y tienen ahí registrado tu prontuario. ¿Qué dice el prontuario de cada uno de nosotros sin haber pensado que realmente la justicia secular esté tras de ti? Es que tú eres culpable. Que yo también lo soy. Pero que en Cristo Jesús Dios limpia mi prontuario, limpia el acta de aquellas cosas que están en mi contra, que me llevan a la culpabilidad
Dios hizo algo por ti. Y si eso lo hizo, tiene que ver con su sangre derramada en la cruz. Yo espero que escuches con atención esto y lo tomes como algo importante, porque sin esa sangre no vas a prosperar. No vas a poder avanzar en la vida, porque la vida puede parecer muchas cosas y podés luchar contra la vida y ir avanzando de alguna manera, pero eso no va a funcionar, porque la paga del pecado. ¿Y quién puede contra la muerte? Sí hay alguien que puede contra la muerte, y alguien que pudo y la venció, y fue el Señor Jesucristo. Por eso hay esperanza. Así que la segunda razón por la que estamos unidos es por ese apellido, por ese nombre, por esa sangre. Tercero, un mismo ADN. Dice la palabra de Dios, 1 Juan 3:9. Lee con atención, sea en tu Biblia ahí o acá. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Tremendo pasaje. Pregunta, vamos a hacerle una pregunta al texto. ¿Ahí dice que los que tenemos a Dios no pecamos? ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué pasa con el que tiene la simiente de Dios? No practica el pecado. ¿Ok? El hábito de pecar. ¿Cómo era antes de Cristo? Los que no vivimos sin Cristo y vimos que nuestra vida estaba desenfrenada, en verdad no sentíamos nada. No es que el que peca tiene un sentimiento de a la noche no puede dormir. ¿Saben los que no pueden dormir quiénes son? Los hijos de Dios que viven en pecado. ¿Está claro, no? El Hijo de Dios, como el hijo pródigo que se aleja de su Dios y vive una vida sin Dios y comienza el pecado a invadir su vida, vive una vida amargada. Pero el que no tiene a Cristo no es que tiene algo que le dice que está mal. El que te dice que está mal es el Espíritu Santo cuando comenzás a escuchar el Evangelio y te dice, vos sos pecador. Y cuando vos le decís a alguien que vos sos pecador, yo me acuerdo sentado una vez allí, siendo un joven arrogante con todo, en una vida en oscuridad, pero yo tenía mis argumentos. Y me acuerdo una parejita de chicos que, me acuerdo estaba en una confitería en un lugar ahí y vinieron a hablarme de Dios. Yo no me acuerdo qué me dijeron, pero yo me acuerdo que los espanté, los ahuyenté con mis argumentos, porque yo los tenía. Y de alguna manera yo ahuyenté la luz y ahuyenté la oportunidad de tener vida. Ojalá hubiera retrasado aquella vida de pecado en ese momento recibiendo a Cristo, pero no lo hice aquel día. Tuvieron que pasar hechos más complicados y la vida se complica sin Dios y se complica sumergiéndote en el pecado. Pero aquel día que recibí a Cristo, mis pecados fueron quitados. Y Dios me dio un nuevo ADN. ¿Y cuál es ese ADN? Que ahora sí puedo pelear. Que ahora sí puedo defenderme, que si bien la naturaleza pecaminosa actúa en mí, también actúa poderosamente la naturaleza de Dios. Entonces ya no peleo solo. Y si yo hago, como dice ahí, no practicar, no tener el pecado como un hábito, entonces comenzaré a vivir la vida resucitada de Cristo y todo lo que eso trae para mi vida. El ADN de Dios es que Dios te dio esa naturaleza. Y con esa naturaleza podrás experimentar que el carácter de Cristo está en ti. Eso nos distingue. A veces uno va por algún lugar y dice, yo ya conocí otro cristiano. Y yo no sé por qué, pero me da la impresión que podemos confiar en usted. Y cuando tú te identificas en algunos lugares como cristiano, muchas veces te abre alguna puerta. ¿Por qué? Porque ya hubo la manifestación de otro integrante de la familia, el cual se mostró realmente viviendo para Dios, manifestando los frutos para Dios, y esa persona es digna de confianza. Terminando en esta mañana, porque el tiempo se ha ido, otra cosa que nos une es la herencia. Dice 1 de Pedro 3 y 4.
1 Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Sabés qué nos une? El mismo destino. Cuando vos tomás un avión, a veces dice, este avión va en escala en tal lugar, después va a ese otro lugar. Si estás chiro, comprás un pasaje así como tren lechero. Y va parando en diferentes lugares. Pero finalmente tu destino final es la casa de Dios. Y la casa de Dios no es otra casa que tu hogar. El Señor dijo, yo voy a prepararle el lugar para que donde yo esté, también ustedes estén. Y en mi casa, en la casa de mi Padre, ¿qué creen? Ahí me va a esperar el Señor, vestido de gaucho, con un asado prendido. ¿Cómo que no? Esa es la versión de cuando fueron a pescar y el Señor lo esperó con un fueguito y eran pescadores, entonces comieron pescado. Pero en el caso de los gauchos, será con asado que nos espera, parrillada. Si quieren lo invitamos. Pero bueno, ustedes tendrán otras cosas de su tierra. Pero en realidad, eso es lo que tenés que pensar. Que nos une un mismo destino. Y que ese destino, esa destinación, es algo que ojo no vio, que no ha entrado en corazón de varón, son las que ha preparado Dios para los que le aman. Así que cuando tú vas sin distinción en la familia de Dios y tú eres un integrante de la familia de Dios porque recibiste a Cristo, no importa, todos llegaremos a aquel lugar y todos disfrutaremos de aquel momento de encontrarnos con nuestro Señor. Hay alguien que te espera. Eso tenemos que recordarlo porque en algún momento de la vida va a ser más necesario. Quizás aquel día que estás enfrentando tus últimos momentos, ¿no lo pensaste? Llegando a aquel día, y algunos tienen miedo de pensar, pero no lo tengas porque ahí está Dios. Y Dios estará diciéndote, Daniel, te estamos esperando, vení que se pasa el asado. Vení. Acá están tus amigos que llegaron primero y vamos a tener un tiempo especial, una fiesta, la llegada al lugar celestial. Bueno, a veces no nos gusta pensar, porque a veces hay como algo no pintado de la muerte, pero la muerte no es mala, porque la muerte liberará este cuerpo que me ata al pecado y me ata a este mundo y liberará una vida mejor, la vida eterna que Dios me prometió. Y las mansiones, ¿cómo será la casa que me preparó? Yo le hice un pedido, Señor, me gustaría frente al mar, segundo, tercer piso para que no me edifiquen algo adelante y poder ver el mar y poder estar allí contigo y disfrutar tu presencia. ¿No te parece algo maravilloso? ¿Qué hicimos para merecer eso? ¿Qué hiciste para merecer una esperanza de gloria tan tremenda, inmarcesible, dice ahí? ¿Qué quiere decir? No se puede cuantificar, no se puede hacer un inventario. Es más allá de lo que el ojo humano, la mente humana, el oído humano experimentó. ¿No te parece algo bueno? Quizás no tienes a Cristo. Y hoy mi invitación es que recibas la salvación y vengas a ser parte de la familia de Dios. Vamos a ponernos de pie para terminar. Y tú que no tienes a Cristo, la iglesia que tiene a Cristo, tenés convicción. Oremos por los que no tienen. En este momento vamos a orar todos. Pero la iglesia, la familia de Dios, los que tenemos esa herencia asegurada, oren por los que no tienen a Cristo ahora en este lugar. Y si esa persona eres tú que no tiene a Cristo y quiere tener esa esperanza eterna, esa esperanza maravillosa, el único camino es que vengas con tus pecados a lavarlos en la sangre de Cristo. ¿Entiendes?
Él murió por ti. Él dio todo de sí, su vida por la tuya. Él tomó tu lugar. Dile, Señor, soy pecador. O dile, soy pecadora. Te estoy hablando a ti que no tienes a Cristo. Despierta. La vida no es para siempre. Esta es la oportunidad. Dios te quiere dar la vida. Dios quiere hacerte parte de su familia. Es un don, un regalo. Dile, Señor, perdóname. He vivido perdidamente. Pero vengo a ti con mi vida para que la restaures, para que me des una nueva vida en Cristo Jesús. Creo que moriste en la cruz por mí, para salvarme a mí, para limpiar mis pecados. Creo que moriste en aquella cruz. Pero también creo que resucitaste al tercer día. Dile, creo en tu muerte y resurrección. Y hoy te recibo como mi Salvador. Déjale entrar, dile, Señor, sálvame, creo en ti. Y mientras la iglesia está orando, si hay alguien así, me gustaría ver tu mano en alto diciéndole, Señor, yo quiero hoy recibir esa salvación. ¿Hay alguien que no lo ha hecho antes y hoy está diciendo, Señor, sálvame? Amén. ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más? Amén. Amén. Algunas manos levantadas diciendo, yo quiero a Cristo. Muy bien. Amén. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso hoy dijiste. Estás diciendo, yo estoy muerto, pero quiero la vida que Cristo tiene para mí. ¿Hay alguien más que quiere recibir la salvación? Levanta tu mano. Amén. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Amén. Dios te bendiga. Amén. Oremos. Señor, gracias, porque hoy hay gozo en el cielo por pecadores que son arrepentidos y vienen a ti. Pero también gracias porque la iglesia de Cumbayá es una iglesia que predica tu evangelio y podemos ver personas alrededor nuestro viniendo a tus pies. Ayúdanos mientras el día esclarece, mientras la noche está avanzada y el día esclarece y pronto tú vienes, pero mientras tanto, Señor, ayúdanos a levantar esta antorcha del evangelio para que los que la vean corran a ti para ser salvos, para huir de la ira venidera que viene sobre este mundo. Ayúdanos, Señor, a predicar este mensaje y síguenos impulsando como familia de Dios. Gracias, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcast.